Internacional presenta la palabra de Dios revelada proféticamente con fundamento apostólico a través de la doctora Emma de Sosa. Bendiciones para todos los que están conectados en este día tan especial. Bueno, ya se nos está yendo el mes de septiembre, ya es domingo 27 de septiembre. Increíble, pero esta próxima semana ya termina el 9 mes del año. Pero seguimos declarando que el tiempo que viene será un tiempo mejor, que el último trimestre del año será un tiempo de despegue, será un tiempo de nivelarnos para que entonces en el 2021 entremos con todo, con toda la fuerza, con toda la potencia. Quiero bendecir a todos aquellos que están necesitados en esta hora. Quiero hablar bendición, hablar palabra de vida. Si hay enfermos en este momento que están conectados, reciban la salud, reciban la sanidad. Crean, por favor, que nuestro Dios es un Dios saludable. Enviamos una palabra de vida, enviamos una palabra de restauración y de restitución. Hay muchos hijos de la casa que han estado experimentando quebranto en su salud en este día. Hay otros que todavía están batallando con diagnósticos difíciles, pero yo vengo declarando que nuestro Dios sigue siendo todopoderoso, que Él es el sanador, Él es el Dios de lo imposible. Se activa tu fe para creer y recibir tu milagro en esta hora. Aunque te hayan dicho que es algo muy difícil, que es un diagnóstico complicado, no importa si es malignidad, si es algo que aparentemente no se cura con medicamento, quiero decirte, donde la ciencia dice no puedo, el Señor dice yo sí puedo. Todo para que Él sea glorificado. Así es que démosle gracias al Señor en esta hora por las sanidades que Él está haciendo en este momento. Ya ves que después hay gente que testifica que cuando declaramos la sanidad por una dirección del Señor, ellos fueron sanos, recibieron sanidad. Así que, ¿qué te parece si levantas tu mano y comienzas a darle gracias al Señor por la salud? Te damos gracias, Señor, por la salud que hemos obtenido a través de tus llagas. Tu palabra dice que por tus llagas nosotros fuimos sanados, fuimos curados. Y declaramos que tú eres el Dios de lo imposible y que ahora mismo hemos sido sanos por tu palabra, por lo que ella dice. Tú eres Jehová Rafa, el sanador. Y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Como les anuncié la semana pasada, vamos este día a hablar un poco acerca de la adoración, vamos a hablar acerca del fundamento de la adoración y les dije que esto tiene que ver con que el 31 de octubre estaremos levantando altares de adoración en todo el país, donde sea posible, donde sea factible. Actívense todos los encargados de departamento del proyecto Una Honduras. Estamos llegando a esta recta final. Miren, nos falta después solo el año 2021 para lograr todo aquello que Dios dijo, que alcancemos todos los 18 departamentos del país y los 298 municipios con la palabra del Señor. Levantar un altar de adoración es sumamente importante porque es reconocer que nuestro Dios es el Señor de ese lugar donde nosotros estamos levantando el altar de adoración. Yo quiero hablarle en esta mañana de principios básicos. Sé que ya hemos dado muchos seminarios y mi hijo, el pastor Elías, ha dado enseñanzas lindas, hermosas, profundas acerca de la adoración. Yo quiero hablarle acerca de principios básicos, quizás sea una perspectiva diferente, pero como les dije anteriormente a los del proyecto Una Honduras, no tienen que ser 300 personas, 200 personas, pueden ser 5 personas, pero que sean verdaderos adoradores los que estén levantando esos altares en los diferentes lugares. No importa si tú estás conectado desde Chile, desde Argentina, si estás desde Uruguay,
Si estás conectado desde Italia, si estás conectado en España, en Belice, en México, en los Estados Unidos, y no tienen que ser parte del proyecto de Una Honduras, ustedes pueden levantar sus altares de adoración en su hogar, en su ciudad, en la puerta de su ciudad, en donde el Espíritu de Dios les indique. Así es que ponga mucha atención, abra su espíritu, dispóngase a recibir del Espíritu Santo. Mi espíritu está dispuesto para recibir lo que el Espíritu Santo de Dios quiere enseñarnos o reafirmar esta mañana. Es posible que todo esto para usted sea solo un repaso y es algo muy básico, pero creo que es importante que ahora lo asimilemos, lo podamos digerir y ponerlo por obra. Muy bien, un principio muy importante es que la adoración consiste en ofrecerle a Dios lo que Él me pide. Es decir, adorar o adoración no es darle a Él lo que yo quiero o lo que a mí me parece, sino lo que Él me está pidiendo. Por lo tanto, para yo saber qué es lo que Dios me está pidiendo, necesita que me sea revelado a mí. Y volvemos a lo que hemos dicho, la revelación viene del Espíritu Santo. Es decir, si yo no tengo al Espíritu Santo, no puedo esperar que me sea revelado. Y si no me es revelado, no será adoración porque no estaré dando lo que Dios me pide, sino lo que a mí mejor me parece. La revelación acerca de la adoración tiene que ser progresiva, es decir, Dios me revela algo, yo se lo doy, yo adoro y luego viene una revelación mayor y entonces le entrego a Él y luego otra revelación y le vuelvo a entregar, etcétera. O sea, la revelación tiene que ir en aumento, tiene que ser progresiva. Quiero comentarle algo, sazonar esto con una experiencia personal, ministerial que tuvimos. Allá por el año 2000, hace 20 años, imagínense, estábamos por hacer un encuentro profético. A partir de 1997 habíamos estado realizando encuentros proféticos en diferentes ciudades importantes del país, pero en el año 2000 íbamos a volver a hacer un encuentro profético en la ciudad de San Pedro Sula, y en esta ocasión iba a ser en el Colegio de Ingenieros. Resulta que yo le preguntaba siempre al Señor cuál iba a ser el lema, cuál era el tema bíblico, la palabra profética para el momento, y en esa ocasión, en el año 2000, el lema fue despierta, 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 vístete de poder. Y bueno, ese fue el lema, esa fue la alabanza, el cántico profético. Y luego le pedí revelación al Señor de cómo íbamos a hacer la entrada para iniciar esa noche el evento. Y el Espíritu Santo trajo a mí que hiciéramos una réplica del Arca del Pacto, ¿verdad? Con los querubines arriba, con sus alas y todo, y con sus andas, o sea, sus postes para poderlo llevar en hombros. Y entonces pusimos 4 varones de Dios llenos del Espíritu Santo que fueran cargando el arca, y adelante iba otro ministro del Señor con el shofar, tocando el shofar, y entonces los demás iban con el arca del pacto. Cuando se tocó el shofar y comenzó y entraron estos varones con el arca del pacto, fue un peso de la gloria de Dios en ese lugar impresionante. La gente todavía lo recuerda. Y bueno, esa fue la revelación del momento. Eso fue lo que el Señor me puso. Pero resulta que la gente que estaba en el lugar pensaban que el peso de la gloria de Dios que cayó en ese momento se debía a la presencia del arca o sea, de ese simulacro o de esa réplica o de esa copia
del arca del pacto, que se había hecho con, por cierto, Pastor Remo lo había hecho allá en el taller de donde él trabajaba, era de plywood, pintado en un color como de cobre, o sea, habían sido las manos de los hermanos y eso no tenía absolutamente nada de mágico ni de poderoso. ¿Qué fue lo que desató la presencia del Señor o la gloria de Dios en ese lugar? La obediencia a una revelación o a un diseño divino. Nunca más lo volvimos a hacer. ¿Y sabe qué ocurrió? Cuando pasó el evento, que fue algo poderoso, sonado, la gente lo recuerda todavía, mucha gente llamaba porque querían venir aquí a ver el arca del pacto, a tocarla, a tomarle fotos, querían hacer lo mismo. Y entonces el Espíritu Santo me indicó que debería de deshacerla y de llevarla, hacerla perdediza, llevarla a otro lugar. La convertí después en un escritorio, la llevé para Valle Bonito. Cuando vendimos la casa de Valle Bonito lo traje para otro lugar. Por allá anda como un escritorio, para que perdiera el tono místico que la gente le quería dar. ¿Qué le quiero decir con esto? La adoración para el Señor en ese momento era haber hecho lo que Él me pidió que se hiciera. O sea, fuimos diligentes en ofrecerle algo que para Él le agradó, no sé por qué, fue la única vez, nunca más me ha pedido algo así. Pero esa fue la revelación de la adoración para ese momento. El haber obedecido, el haberlo hecho, el haberlo adorado a Él, con eso trajo una bendición tremenda en ese encuentro profético. Pero la revelación, dijimos, tiene que ir siendo progresiva. La próxima vez será otra cosa lo que el Señor pida, y así de hecho fue en las siguientes veces. Bien, entonces para adorar yo necesito renovarme. Si yo no me renuevo, caigo en idolatría. Algo importante que nosotros necesitamos saber o les quiero remarcar es que la tierra fue maldita por la desobediencia y el pecado del hombre. Pero lo inverso también es verdad, que la tierra es bendita por la obediencia de los hijos de Dios. Entonces nosotros como iglesia, los hijos de Dios, tenemos una deuda con la tierra, de establecer una adoración correcta para que podamos revertir la maldición. ¿Qué es adoración correcta? Obedecer, darle a Dios lo que Él nos pide y no lo que nos da la gana. Vamos a ver este tema un poquito más. Vaya conmigo a Génesis, capítulo 3. Veamos desde el verso 17. Aquí está Dios en el huerto de Edén y aquí ellos ya pecaron, el varón y la mujer, y el Señor los está confrontando. Y dice el verso 17, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Mire, es importante entender, la maldición de la tierra no la trajo consigo Satanás, fue establecida por Dios. Fue Dios quien le dijo al hombre: ahora la tierra será maldita por tu causa. O sea, ¿cuál fue la causa? La desobediencia del hombre. Pero ¿quién estableció la maldición? Dios. Entonces, la maldición sobre la tierra, tiene que ver con infertilidad, tiene que ver con improductividad. Y la redención de la tierra, que viene por la obediencia, es sinónimo de adoración. Cuando yo adoro y le doy a Dios lo que Él me pide, yo obedezco y la tierra es redimida, viene la bendición sobre la tierra. Entonces, repito y remarco, adorar
tiene que ver con hacer lo que Dios nos pide o darle a Dios lo que Él nos pide. Y bueno, la bendición tiene que ver con fructificación y fertilidad. Les estoy poniendo algo en la pantalla, un cuadro muy simple que hice por ahí, para que ustedes puedan ver el contraste. Esta es la condición de la tierra por causa de la acción de los hombres. Por un lado tenemos obediencia y el contraste es la desobediencia. Dentro de la obediencia encontramos la adoración y dentro de la desobediencia, o claro, la falta de revelación, está la idolatría. Dijimos que si yo no me renuevo y no tengo revelación, yo caigo en idolatría. Y luego tenemos del lado de la obediencia la bendición. La tierra es bendita por los que obedecen, pero los que desobedecen al lado derecho tenemos la maldición. Tenemos la fertilidad dentro de los que obedecen y aquellos que desobedecen producen esterilidad. Y luego tenemos árboles, frutos, ¿verdad? Frondosidad. Y el contraste es que tenemos cardos y espinos, que fue lo que el Señor le dijo al hombre que solamente iba a tener en la tierra, cardos y espinos. Muy bien. Ahora, vayamos a la siguiente generación, después de Adán y Eva. Sigue allí en Génesis, pero en el capítulo 4. Vamos a leer los primeros 5 versículos de capítulo 4. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Si nosotros vemos aún en el libro o la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, que es el capítulo de la fe, como decíamos la vez anterior, en el verso 4 se menciona a Abel por este gesto. Y veamos, dice Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Qué quiere decir que aún muerto Abel, su ofrenda sigue hablando por ella? Que la ofrenda que dio Abel es una ofrenda que trasciende, como hablábamos la vez anterior, o sea que toca la eternidad de Dios. Esto es adoración verdadera. Toda ofrenda que trasciende es adoración verdadera. En esta ofrenda de Abel hay características que convierten la ofrenda en adoración. Esto es lo que yo este día quiero dejarle bien centrado, que la ofrenda es una adoración si cumple las características que debe de tener una verdadera ofrenda que agrada el corazón de Dios. ¿Cuáles fueron las características? Voy a mencionarle 2. Una es que fue una ofrenda abundante. Abel, muy al contrario de Caín, trajo para Dios lo mejor. Trajo las primeras ovejas que nacieron, o sea, era una primicia, pero dice que también dio lo más gordo de ellas, o sea, lo mejor, lo más abundante, lo más apreciado, lo primero. Y además fue una ofrenda adecuada. ¿Qué quiere decir que fue una ofrenda adecuada? Abel entendía el concepto de que la ofrenda tenía que ser a la manera de Dios, no como a él le diera la gana. Y por eso es que Dios la vio con agrado. Pero Dios, antes de ver la ofrenda de Abel, vio el corazón de Abel. Ahora, ¿cómo supo Abel que esa era la ofrenda que iba a agradar a Dios? Yo creo que él estaba enterado de que Dios mismo hizo un sacrificio de animales para sacar las pieles con que había cubierto a sus padres, Adán y Eva,
para sacarlos del huerto. Él tenía conciencia de lo que era un sacrificio de animales o le fue revelado. Entonces, esta ofrenda de Abel se convirtió en una adoración. Voy a hablarle de otro adorador, aparte de Abel, Abraham. Y en Génesis 22, veamos los versos 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces aquí vemos que adorar es entregarle a Dios lo que te pide en el lugar asignado. Aquí Dios no solamente le dijo que era lo que le estaba pidiendo, sino que le dijo dónde tenía que irse a ofrecer el holocausto, en uno de los montes que él le diría en la tierra de Moriah. Entonces Abraham fue un adorador. Ahora, fíjese, Dios no probó a Abraham cuando le dijo que saliera de su tierra y de su parentela. Ahí no probó su corazón, aunque él obedeció. Tampoco Dios probó a Abraham cuando le dijo, te voy a dar un hijo en el cual será llamada descendencia, que será más grande que las arenas del mar y las estrellas del cielo. No fue allí donde lo probó, aunque Abraham creyó. Dios quiso probarlo cuando le pidió a su hijo que le había prometido, o sea, lo que más le podía doler en ese momento. Ahora, si Abraham no le daba el hijo, Dios no se lo iba a quitar a la fuerza. Sencillamente Dios estaba probando el corazón para saber si era capaz o no de adorarle con lo que más le dolía. Y fíjese algo muy interesante, Abraham había hecho muchos altares, hemos dado enseñanza acerca de 7 diferentes altares que Abraham había hecho antes de este momento. Sin embargo, hasta que Abraham va subiendo el monte Moriah, que va a sacrificar a Isaac, es que él se encuentra que está consciente de que va a adorar. O sea, las otras veces él decía, voy a hacer una ofrenda, voy a ofrecer un holocausto, etcétera. Nunca, en ningún momento Abraham dice que va a adorar. Pero aquí, cuando va a ofrecer a Isaac, él dice, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Es la única vez, a pesar de que había hecho muchos altares, pero este era un altar de adoración, donde él estaba entregando lo que Dios le pidió. Veamos ahora el pueblo de Israel. Vaya conmigo a Éxodo en el capítulo 10. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Verso 8. Aquí estamos hablando de cuando Moisés va donde Faraón una y otra vez y le pide que deje ir libre a su pueblo. Verso 8. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Fíjese, aquí Moisés está haciendo énfasis, Moisés está con Aarón, y le hace énfasis a Faraón de que tienen que ir con toda su familia, con los niños, con los viejos, con los hombres, con todo. Aquí quiero establecer algo importante, un principio importante. En la verdadera adoración a Dios, las familias son importantes. En la religión no son importantes.
Es decir, a la religión solo le interesa que la persona venga, que venga al culto, que venga al discipulado, que traiga el diezmo, que haga sacrificio. La religión no está interesada en la restauración de la familia, ni está interesada en que la familia junta adore. En la verdadera adoración, la familia es importante. Moisés le pedía a Faraón que dejara ir libre al pueblo para que todos como familia pudieran adorar a Dios en el desierto. Entonces vemos que aquí se conjugan dos principios importantes. Uno, la libertad, y otra, la adoración. O sea, si ellos no eran liberados, no podían adorar. Sin libertad no hay adoración. No puede haber adoración verdadera y genuina si antes no ha habido liberación. Esto aplica para nosotros hoy día. Si no hay liberación en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestra alma, si hay cosas de las tinieblas que todavía nos oprimen, imposible que podamos adorar. Ahora, para que haya verdaderos adoradores, tiene que haber libertadores. Obviamente el Señor es el que nos liberta y la Biblia dice, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero hay instrumentos que Dios usa para traernos a libertad. El que predica la palabra, el que enseña la palabra, esa palabra con la revelación del Espíritu Santo produce liberación en las personas. La palabra te liberta. Entonces Dios usa a sus ministros como instrumentos para liberar tu mente, para traer liberación, para que podamos entonces adorar al Señor. Ahora, cuando la gente es liberada, ¿para qué es liberada? Para que cumpla las demandas del Rey de Gloria, para que le entregue al Señor lo que Él pide que le sea entregado. Y nosotros vemos que Israel, cuando ya fue liberado, cuando salió de Egipto, es cuando ellos comenzaron a adorar. ¿Dónde comenzaron a adorar? En el desierto. No fue hasta que llegaron a la tierra de Canaán. No, ellos adoraron en el desierto, pero cuando ya habían sido liberados de manos de los egipcios. La nación de Israel no nació en Canaán, nació en el desierto. Solo los adoradores genuinos pueden convertir un desierto en un lugar de reino. No hay otra forma, ¿verdad? Hacen brotar agua en el sequedal. Ahora, ¿cuándo fue el primer día que Israel cayó en idolatría? Cuando el pueblo tenía deseos de adorar, porque adorar es una necesidad dentro nuestro. Dentro de nosotros, en nuestro espíritu, está la revelación implícita de que fuimos creados y diseñados para adorar a nuestro Dios. Pero si no hay una revelación, adoraremos otra cosa. Entonces, la gente tenía deseos de adorar, pero no supieron esperar al profeta, no pudieron esperar a aquel que tenía la instrucción de Dios, el que escuchaba a Dios para dirigirlos. O sea, les faltó revelación porque no estaba el profeta y ellos no tenían revelación. Entonces comenzaron a adorar un becerro y eso era una idolatría porque no estaban adorando al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso. Entonces, mis amados, les remarco algo: adoración sin revelación es igual a idolatría, porque podemos adorar, pero no adorar al Dios verdadero si no hay revelación. Hay quienes pueden adorar la alabanza, hay quienes pueden adorar la predicación, hay quienes pueden adorar la Biblia, hay quienes pueden adorar personas, ministros, y podemos adorar cosas a alguien, a algo, pero no al Dios verdadero, y eso es idolatría. ¿Sabe que todas las naciones de la tierra, todas las culturas se engendraron o nacieron en torno a un culto, o sea, en torno a la adoración a algo o a alguien? Obviamente algunos es en torno al Dios de la lluvia, al Dios sol, etc. Bendito sea Dios que Israel nació en torno a Jehová de los ejércitos. Sigamos en Éxodo, capítulo 10, verso 24. Dice: entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová.
solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. ¿Qué significa todo esto? Mira, poseer riqueza solo es una manifestación de la bendición, pero la adoración no es completa si el que va a adorar no entrega a Dios sus riquezas. Sus riquezas son relativas. Las riquezas que tiene una persona y tiene otra, es relativo. Lo que es riqueza para uno puede no serlo para otro. Pero para Dios sí es, si la persona le entrega lo que tiene como riqueza. Esa es adoración. Y muchas veces no importa, y lo vemos aquí en el pueblo de Israel, quién es el que acumuló el dinero, quién es el que acumuló la plata, sino a quién le das la plata para que adore a Dios. En este caso, el oro, la plata, la habían acumulado los egipcios. Las mujeres egipcias les dieron a las sirvientas, a las que les ayudaban, que eran hebreas, les dieron sus aretes, sus pendientes, el oro que tenían, porque con esto iban ellos a adorar a Dios en el desierto. A veces hay cosas contaminadas, pero que cuando esas riquezas que estaban contaminadas son santificadas porque las usamos para honrar a Dios. Sí, aún lo contaminado se puede santificar si honramos a Dios con ello. Entonces el asunto no es poseer riqueza, sino que si deseamos tenerlas, tiene que ser para entregarle todo al Señor. No para hacerme más rico yo, no para tener más posesiones yo, sino porque quiero entregarle más al Señor, porque eso es parte de adorarle. Sigamos con Éxodo, pero vamos hasta el capítulo 35. Vamos a leer los primeros 7 versos. Y aquí esto tiene que ver con el tabernáculo que se iba a construir. Fíjese, acuérdese que era un tabernáculo que Moisés tuvo la visión de él. Es decir, estaba copiando lo que vio en el cielo, se iba a hacer en la tierra. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Está hablando de todo tipo de riqueza. No solo está hablando de monedas de oro, está hablando de maderas preciosas, está hablando de piedras preciosas, está hablando de todo lo que son riquezas. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de leer en Éxodo 35, el despojamiento voluntario es sinónimo de adoración. O sea, Dios le dice a Moisés: pídele al pueblo, pero no le dice: lo vas a forzar a dar. Pídele, y que todo varón lo dé voluntariamente. Entonces, Dios le dice a Moisés, pero no le dice fórzalo, sino que lo traigan voluntariamente. Entonces, para eso era que Dios había permitido que los egipcios liberaran el oro para ponerlo en manos de los israelitas o de los hebreos. ¿Qué quiere decir esto? Dios nos da a nosotros primero lo que nos va a pedir después. Es decir, si Dios te pide algo, es porque Él ya te lo dio. Si Dios te pide algo, es porque ya tú lo tenías para darlo. Él no te va a pedir algo que tú no tienes. Entonces, tener el recurso, tener la riqueza, no te garantiza que eres un adorador. Pero el despojamiento en el corazón para darle al Señor lo suyo, eso sí te garantiza, porque eso es necesario para adorar.
El que va a adorar a Dios tiene que renunciar primero al egoísmo, a sus sueños personales, porque adoración y mezquindad no son compatibles. Qué importante es este principio del despojamiento. Yo recordaba cuando estaba preparando esto y estudiando y recibiendo revelación, me vino muy claro el pasaje del joven rico. Él le preguntó a Jesús qué podía hacer para tener la vida eterna. Y Jesús le indicó que vendiera todas. Bueno, primero le dijo, haz esto, haz lo otro. Resulta que él había cumplido toda la ley. Pero cuando ya le dijo que se despojara de las riquezas y que las vendiera y diera el dinero a los pobres, este joven no pudo darle al Señor lo que el Señor le pidió. O sea, no pudo ser un adorador, no pudo obedecer. ¿Por qué? Porque las riquezas las tenía metidas en el corazón. No era tanto el hecho de que las tuviera en la casa o en el banco o en las propiedades o en las fincas o las haciendas. El punto es que estaban clavadas en el corazón. Este joven no pudo ser un adorador. Ahora el Señor no lo forzó. Dice que lo quedó viendo con tristeza. El Señor se fue y lo dejó. Todo aquello que ocupa un lugar en nuestro corazón y que no estamos dispuestos a sacarlo, es un estorbo para adorar. ¿Sabe? Le voy a contar algo personal. Hace muchos años, yo creo que casi 30 años, yo estaba en un retiro en la Florida, en un lugar, mi esposo se había quedado aquí por causa de su trabajo. Yo me fui como, no sé si una semana, iba con otra hermana y estando allá Dios me habla de la necesidad de dejarlo todo aquí en La Lima y de irnos a una montaña, a un lugar sencillo, a un lugar pequeño, a vivir solo con lo justo y necesario. Tal vez el Señor me quería ya preparar para este tiempo de pandemia, ¿verdad? No sé. Y entonces fuimos a vivir en un lugar de verdad que bien pequeño, bien estrecho. Pero ¿qué pasó? Antes de que nosotros pudiéramos estar preparados para hacer esto, bueno, yo le dije al Señor, si esto es tuyo, háblale a mi esposo. Y Dios ya venía trabajando con el corazón de mi esposo. Y cuando yo llegué al aeropuerto, él me fue a recibir y yo le conté lo que Dios me había hablado y él estaba en acuerdo, etc. Pero antes que nosotros pudiéramos completar esto en obediencia para que fuera una adoración, teníamos que despojarnos de la casa bonita, grande, hermosa que teníamos en la zona americana. Yo creo que Dios estaba más interesado en el despojamiento nuestro por lo que después iba a hacer. Entonces teníamos que ver cómo deshacernos de esa casa, cómo irnos dejando una casa grandísima que muy difícilmente alguien iba a querer rentar. ¿Y cómo íbamos a hacer? Pero Dios tan hermoso puso una persona extranjera. Fue una persona tan responsable, tomó foto de todo porque la rentamos amueblada y todo lo entregó tal cual estaban las fotos, pero tuvimos que despojarnos en nuestro corazón, tuvimos que renunciar a esa comodidad y a eso que quizá estábamos apegados, irnos a un lugar totalmente diferente y no sentir la ausencia. ¿Por qué? Porque Dios nos estaba preparando. Entonces el despojamiento de las cosas materiales es sumamente importante para ser adoradores, para adorar al Señor. Pero yo quiero también hablarle de algo, porque esto Dios me lo puso que era importante que lo mencionara. Porque a lo mejor en este momento hay personas que están conectadas viendo, escuchando esta palabra que dicen, pero yo no tengo riquezas que darle. Yo sé que siempre tenemos algo, como aquella mujer que dijo, solo tengo una vasija de aceite. Algo tenemos, pero yo quiero mencionarle a un hombre que había perdido todo, pero que se convirtió en un adorador verdadero.
Y este es Job. Dios le permitió, es más, Dios le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y Dios le dijo a Satanás que podía tocarle todo menos a él, porque Dios estaba interesado en Job y en su corazón. Si nosotros estudiamos los primeros versos de Job 1, nos damos cuenta que los hijos y las hijas de Job eran pervertidos, hacían bacanales, hacían orgías todos los días, y Job se la pasaba levantando altares y holocaustos al Señor todos los días. Decía, por si acaso ayer mis hijos te ofendieron, Dios, aquí te ofrezco esto. Y otra ofrenda. Job era un hombre rico, tenía ganados, tenía propiedades, pero vivía mortificado porque los hijos no tenían temor de Dios. Y Dios le permite al diablo que le quite las propiedades, que le quite las fincas, bueno, usted va a poder leer los primeros 19 versículos del capítulo 1 de Job. Y hasta que pierde todo, una cosa se incendia, la otra se pierde, bueno, él queda absolutamente sin nada. Y entonces el verso 20 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y yo se lo subrayé, se lo realcé y adoró. Imagínense, no tenía nada. Hasta el pelo se rasuró, rasgó el manto que tenía, se postró en tierra y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Un hombre que adoró sin tener absolutamente nada, pero que se ofreció él mismo al Señor. Al él postrarse era como decirle, aquí estoy, soy tu siervo, haz conmigo lo que tú quieras. Otro concepto importante que yo quiero compartirle este día es que, ¿sabe que Satanás mismo le puso un precio a la adoración? Fíjese, vaya conmigo a Mateo capítulo 4, verso 8. Esto habla del tiempo cuando Jesús hizo un ayuno en el desierto después de haber sido bautizado por Juan el Bautista. Él es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y entonces Satanás lo tienta 3 veces, pero fíjese en esta tentación, verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuál es el precio de la adoración que Satanás le puso? Yo le voy a decir, la adoración a Dios vale más que todos los reinos del mundo. O sea, Satanás estaba dispuesto a darle a Jesús todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Está hablando de los reinos, los imperios, ¿verdad? Humanamente hablando, la gloria de ellos, con tal de que Jesús lo adorara. O sea que la adoración vale más que los reinos de todo el mundo y la gloria que ellos puedan tener. Hubo una mujer que entendió el precio de la adoración. Obviamente Jesús lo sabía, pero ni los discípulos de Jesús entendían el precio que tenía la adoración. Pero esta mujer sí lo supo. Vaya conmigo a Marcos, capítulo 14, verso 3. Pero estando él en Betania, se refiere a Jesús, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis?
Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. ¿Qué quiere decir para memoria de ella? Una adoración que trasciende las generaciones. O sea que aún 2020 y pico de años después, nosotros estamos aquí hablando de María de Betania y tenemos memoria de ella. O sea, ella fue una mujer que trascendió las generaciones y tocó la eternidad de Dios. Esta fue una adoradora. ¿Por qué? Porque ella tenía riquezas guardadas. Ella tenía sus ahorros, y cuando ella supo que Jesús iba a ir a la sepultura, porque ella era una mujer que escuchaba la voz de Dios y tuvo revelación, ella dijo, el mejor regalo que yo le puedo hacer es ungirlo en vida. Porque claro, los israelitas están acostumbrados cuando alguien muere, van y lo ungen con aceite, con perfume, lo embalsaman. Pero esta dijo, lo voy a hacer en vida para agradarlo a él. Y fue y lo ungió con el perfume más caro que pudo encontrar. O sea, ella dio toda su riqueza comprando un vaso de perfume. Mire, si el frasco era de alabastro, que es carísimo, ¿cuánto más costaría lo que tenía el frasco? Pero ella pudo poner todo a los pies del Señor, en la cabeza del Señor, para agradar al Señor. Los discípulos, y me imagino que Judas sobre todo, lo único que le interesaba era ver qué se hacía con el dinero. Y se la hace así muy espiritual y muy místico y dice, uy, qué desperdicio, con ese dinero se hubiera comprado comida para los pobres. Se hubiera hecho tal cosa. Y yo me imagino que el día de hoy también hay personas que juzgan y que critican cuando se ve que se invierte en algo para adorar a Dios, cuando Dios nos pide. A veces nos pide hacer un evento de tal o cual manera o tal o cual magnitud y no escatimamos y sabemos que es Dios quien lo pidió. Y es posible que muchos vengan y critiquen y digan qué barbaridad, qué desperdicio, ¿por qué no lo hicieron allá al aire libre en un lugar que no costaba nada? Si Dios lo pide, más vale que lo demos. Acuérdate que adorar es darle a Dios lo que Él nos pide a la manera de Él, no como nosotros decimos o pensamos. Y hay cosas que agradan el corazón de Dios, que tienen mucho más valor que alimentar a todos los pobres de la tierra. Jesús dijo, pobres siempre tendréis, pero hacer la voluntad de Dios es sumamente importante. Hay un versículo en el libro de Apocalipsis que siempre me llamó la atención y sé que de alguna manera está vinculado con una revelación de Zacarías y otra de Ezequiel. No voy a entrar en Zacarías y Ezequiel, pero quiero que leamos Apocalipsis 11:1 y que meditemos qué es lo que el Señor nos está queriendo decir con esta palabra. Recordemos que Apocalipsis es un libro que fue dado por revelación al profeta y apóstol Juan. Y entiendo que lo que allí está, la mayor parte de lo que está en Apocalipsis, tendremos que entenderlo también por revelación. No se trata de empezar a deducir o a elucubrar, sino que el Espíritu de Dios nos va a revelar. Y antes de que leamos Apocalipsis 11:1, yo quiero declarar espíritu de revelación sobre todos nosotros para entender lo que el Espíritu Santo quiso decirnos a través del profeta Juan en Apocalipsis 11:1. Fíjese, vaya conmigo. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar
y a los que adoran en él. Fíjese bien, mire, una caña dice que es semejante a una vara de medir. Una vara era lo que usaban antes, hoy día sería 1 metro, ¿verdad? Pero en ese tiempo se usaba una vara, una caña de medir. Ahora, Dios le dice al profeta Juan, levántate, le da la vara, mide el templo de Dios. ¿Estará hablando del templo físico, del templo de Jerusalén, o está hablando de un templo espiritual? Y el altar, ¿qué es el altar? ¿A qué se refiere? Y a los que adoran en él. O sea, Dios le está diciendo al profeta Juan que mida a los adoradores. Yo no quiero centrarme hoy tanto en que había que medir el templo, que había que medir el altar, sino que lo que siempre me ha llamado la atención es que Dios le diga a su amado profeta Juan que mida a los adoradores, a los que adoran en el altar de Dios, en el templo de Dios. Si está hablando de adoradores que van a ser medidos, entiendo que está hablando de un templo y de un altar espiritual, ¿verdad? No vamos a entrar en tanto detalle. Pero si tú eres un adorador, si yo soy una adoradora, si somos adoradores, ¿cómo nos medirá Dios? Obviamente, yo sé que en este momento usted entiende que no nos van a medir con una caña de medir, ni con un cordel, ni nos van a medir con 1 metro. Porque lo más que podría decir es, mide 1,70, ¿y eso qué? Que a Dios no le importa si usted mide 1 metro solamente, o mide 2 metros, o mide 1,5 metros. Eso no tiene nada que ver con ser un adorador. Que venga la revelación a nuestro espíritu de qué estaba queriendo Dios que el profeta Juan midiera, o a qué revelación se refería. Si Juan tenía que medir a los adoradores, y quizá nos está indicando que es Dios quien evalúa la adoración del hombre y es el que mide el carácter de los adoradores, porque para ser un adorador necesitamos el carácter de Cristo. Y en este acto de medir, Dios está como reclamando propiedad sobre el templo, sobre el altar, pero también está demostrando la propiedad y su autoridad para determinar a los adoradores la adoración que se ofrece. Si los adoradores mismos están a la medida de sus requisitos, si los adoradores estamos entregándole al Señor lo que Él nos pide. Esta es la última escritura que vamos a repasar. Pero yo le quiero dejar con esto. Si estamos hablando de altares de adoración que vamos a levantar en los diversos municipios y en los diversos departamentos de nuestro país, no vamos a ir a hacer lo que nos dé la gana. Cada uno de nosotros que está asignado a un departamento por instrucción de Dios, tiene que preguntarle al Señor, ¿qué es lo que tú quieres que te demos? ¿Qué adoración es la que requieres de nosotros? ¿Qué estás demandando de nosotros? ¿Qué es lo que pides? Porque en este tiempo, cuando hablamos de adoración, automáticamente usted está pensando en música, usted está pensando en alabanza y lo incluye, no lo estoy excluyendo. La pregunta es, ¿qué quieres que te demos, Señor? Y aún si estamos pensando, o Dios dice que quiere alabanza, que quiere cántico, que quiere danza, aún eso, ¿qué cántico quieres? ¿Qué alabanza quieres? ¿Cómo quieres que te exaltemos? ¿Qué es lo que te agrada, Señor? Y probablemente nos vamos a sorprender de que lo que Dios pida para el paraíso es muy diferente a lo que Dios pida en Olancho, y es diferente a lo que Dios nos va a pedir en Gracias a Dios, y es diferente a lo que Dios está pidiendo en Ocotepeque y lo que está pidiendo en Choluteca. Dios es un Dios personal y particular.
Y nosotros tenemos que ser adoradores entendidos, que escuchan la voz de Dios, que recibimos la revelación del Espíritu, una revelación progresiva para no ser idólatras, sino adoradores genuinos y verdaderos en espíritu y en verdad, pero también adoradores entendidos en lo que vamos a ofrecerle al Señor. Es un tiempo especial de redención de la tierra. Sabe que con esto del COVID, el virus por todas partes del planeta Tierra, aunque haya municipios donde hemos dicho y escuchamos, ¿verdad?, el testimonio del pastor Ezequiel, que los municipios donde ellos han andado y se levantaron previamente altares de adoración y se hicieron actos proféticos, el virus no ha ingresado a esos municipios, bendito sea el Señor por eso. Pero el virus ha actuado casi a nivel de toda la tierra. Y esto ha traído consigo muchas cosas negativas, destructivas, pero también ha traído bendiciones. Ahora, si nosotros en el inicio hablamos de que como iglesia tenemos una deuda con la tierra, que tenemos que redimir la tierra a través de la adoración. No estoy hablando de que vamos a ir a cantarle a la tierra. Estoy hablando de que al obedecer a Dios, Dios entonces trae bendición a la tierra. Si cuando el hombre desobedeció a Dios, vino la maldición a la tierra, entonces al nosotros obedecer a Dios, al traerle a Él lo que Él nos pide, definitivamente vendrá la bendición sobre la tierra. Entonces, tú que me estás escuchando, que eres parte de este proyecto, que en estos días seguramente el Espíritu de Dios te va a estar confirmando, te va a estar revelando qué es lo que le vas a ofrecer. Recuerda que uno de los propósitos de la adoración a final de octubre será traer redención a la tierra a través de nuestra obediencia. Estemos prestos y seguros de obedecer y darle a Dios lo que Él nos pide para que podamos ver bendición y redención sobre la tierra que nos fue asignada. Yo quiero declarar en esta hora y quiero que abras tu espíritu para recibir esta palabra. Yo vengo declarando en el nombre poderoso de Jesús que viene una activación interior y un movimiento que se está gestando a nivel del Espíritu para que los hijos de Dios obedientes a su palabra comiencen a afinar su oído y a escuchar qué es lo que Dios quiere que nosotros le entreguemos. Padre, te pedimos en esta hora, háblanos. Habla que tu hijo, tu hija escucha. Queremos escuchar con oído afinado, Señor. ¿Qué quieres que te demos? ¿Qué quieres que te entreguemos? ¿Qué quieres tú que hagamos para agradar tu corazón? Para obedecer lo que tú pidas, Señor. Queremos ser adoradores en espíritu y verdad. Queremos ser verdaderos adoradores que te entregan lo que pides en el lugar que nos indicas. Y queremos creer en esta hora, Señor, que la tierra que me fue asignada será redimida. Que la tierra donde me enviaron, Señor, será redimida a través de nuestra obediencia y nuestra adoración. Queremos declarar en esta hora redención para la tierra hondureña, redención para Honduras en el nombre poderoso de Jesús. Y que la palabra del cielo penetre el corazón de cada hondureño, que no se quede ningún hondureño sin conocer al Señor Jesucristo, que es el que restaura, el que salva, el que redime. Queremos declarar un tiempo de la abundancia del Señor. Declaramos que los sembradillos, que las cosechas son abundantes, que no se van a cosechar cardos y espinos, sino que cosecharemos en abundancia de todo lo que la tierra hondureña produce. Y declaramos ensanchamiento, multiplicación en las producciones de árboles frutales, en la producción de las milpas, los cafetales, el arroz. Viene un ensanchamiento
en la tierra hondureña, en la producción, en la fertilidad, en el nombre poderoso de Jesús. Y los hijos de Dios se levantan, los hijos de Dios son prosperados, los hijos de Dios entienden y disciernen que las riquezas que Dios ha liberado en sus manos es para que honren a Dios con ello, para que adoren al Dios de todos los tiempos y todas las edades y todas las generaciones. Bendito seas, Señor Dios Todopoderoso, Rey de Honduras y del universo. Nos vemos hasta la próxima. Para mayor información, comunícate con nosotros.